Soy la maestra Claudia Gabriela Vázquez Roa, de la Escuela Preparatoria número 4. Voy a presentar un tema perteneciente a la asignatura de Sociedad, Economía y Política del México actual, del modelo de Bachillerato General 2019. Este tema se vincula básicamente con el crecimiento demográfico nacional y los indicadores que ahora las pirámides poblacionales están presentando el mayor cambio, que es precisamente cómo estamos envejeciendo. Es un tema muy importante, impacta lo económico, lo político, lo social, lo laboral y sobre todo cambia el esquema de crecimiento de todos y cada uno de los países. En este momento, bueno, nos abocaremos a la situación de nuestro país. Y primero vamos a platicar un poco de el contexto mundial. ¿Cuántos somos y cuál es la proyección hacia el futuro? Pues bueno, la última estadística del año 2021, que tiene algún margen de error muy mínimo, precisamente por la situación que se vivió en la pandemia del año 2020 y 2021. Estos datos son los indicadores que nos presentan a nivel mundial y por porcentajes. Entonces, en este momento somos 7,875 millones de personas. Hay ciertas proyecciones para el 2030, 2050 y 2100. Sin duda alguna, la población nos da un indicativo de cómo se va transformando el mundo. La población mundial se ha cuadruplicado en los últimos 200 años. Precisamente cuando empiezan todas las revoluciones industriales de pensamiento, hay un indicador demográfico que se refiere a la natalidad, la mortalidad y la morbilidad, que impactan en este contexto de cuántos somos y sobre todo en qué edades estamos muriendo. Las proyecciones para el futuro son alucinantes precisamente porque seguiremos creciendo, pero no en la medida en la que lo hicimos en los 200 años anteriores. Es decir, la población se cuadriplica, se estaciona y entonces empieza esta inversión poblacional de la pirámide. Todas las poblaciones del mundo tienen una pirámide que relaciona la natalidad con la mortalidad. Y en este sentido, esto se entiende como un crecimiento natural y un crecimiento social. Es una comparación entre el número de personas que nacen al año respecto al número de personas que fallecen. En el medio de la pirámide vamos a encontrar las causas de muerte. Y tenemos causas de muerte por edad, tenemos causas de muerte por género, si eres hombre, si eres mujer. Tenemos causas de muerte por morbilidad, es decir, hay enfermedades que son muy dadas a determinados grupos sociales. No todas las enfermedades le dan a toda la gente en general. De hecho, aquí hay una circunstancia incluso de dieta, de estructura, de genética. Entonces, cada país presenta en esta parte intermedia de la pirámide, pues este concepto de morbilidad, de que muere la gente. Sin embargo, aún teniendo en cuenta toda esta situación de mortalidad, natalidad, morbilidad y los crecimientos, se hace este cálculo que para el 2030 seremos 8,500 millones de personas. No es un periodo tan largo, estamos hablando de 8 años. Se perfila el cálculo para el año 2100 en 10,900 millones de personas aproximadamente. Ahora, ¿por qué necesitamos conocer este contexto mundial? Pues muy sencillo, para ver en qué porcentaje nos encontramos. En la población que todavía se considera infantil, vamos a tener de 14 años hacia abajo. Esa es la población infantil. Hay quienes señalan que la verdadera población infantil es de 0 a 5 años, porque en el pasado se tenía una alta tasa de mortalidad en esa edad. Ese periodo se ha superado.
Entonces, ahorita el indicador son 14 años y tenemos un 25.3% de la población mundial que entra en el rubro de población infantil. El 65.1% estamos hablando de personas de 15 a 64 años. El estándar de ser mayor, o como decimos como cariñosamente, estar viejito, ese estándar se ha ido elevando. Hay países que la cesantía para los 60 años cumplidos, tú ya eres un adulto mayor. Después le cambiaron el término a adulto en plenitud. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Canadá, por hablar de América, en Canadá una persona que se considera adulta mayor, ya muy mayor, estamos hablando de personas de 75 a 80 años, que de hecho les permiten seguir en el ejercicio laboral. Y en ese sentido, en este momento, la población del mundo que está en plenitud es del 9.6%. ¿Por qué estamos envejeciendo poblacionalmente en México? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Pues hay dos razones básicas por las cuales cada vez llegamos a edades más adultas. La primera, la disminución de tasas de fecundidad. No nacen los mismos niños. La estadística señala un nacimiento de 1.7 niños por pareja, con una tendencia a bajar un dígito, es decir, se cree que en el futuro estaremos hablando de un hijo por pareja. Y la segunda razón es un aumento en la esperanza de vida, es decir, la expectativa de años. Y en ese sentido, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con estos factores. ¿Por qué no nacen los niños? Y aquí tendríamos primero que distinguir la diferencia entre fecundidad y fertilidad. No es que la gente no pueda tener hijos, eso sería fertilidad. La situación es la elección de tenerlos o no tenerlos. En nuestro país, por lo menos, la estadística señala que vamos más hacia la tasa de fecundidad, es decir, la gente no desea tener hijos y si los desea, pues es en el menor número posible. ¿Qué ha influido en esto? Hay una mayor tendencia a los estudios. Las personas primero buscan prepararse, lo que acorta el tiempo de vida reproductiva. La segunda razón es el costo económico. Hay por ahí una estadística de CONAPO que señala que tener un bebé en este país, por lo menos el primer año de vida de ese bebé, y dependiendo del nivel de vida de que se trate, estaríamos hablando de un costo de 100 a 160,000 pesos tener un bebé de entrada. Entonces, este número frena a muchas parejas que probablemente quisieran tener hijos. Y la tercera razón, que está relacionada mucho con el aspecto sociológico, es la disminución de procrear. Es decir, la gente vive maneras alternativas de pareja que no necesariamente son el matrimonio. Aunque el Censo General de INEGI de 2020 para nuestro país señala que existe el mismo número de porcentaje en personas en matrimonio que en personas solteras. El problema no es no casarse, sino el problema es que tenemos la opción de vivir en pareja de maneras alternativas que no necesariamente toman en cuenta la fecundidad. Digamos que no es de su interés y hay estudios bien interesantes acerca de cómo piensan de fecundidad y fertilidad los millennials y los centennials, que son pues básicamente ahorita las generaciones que están en una edad reproductiva óptima. Y vamos a tener contradictoriamente un tercio de los bebés que nacen en este país son de madre adolescente. La mayoría de las parejas que superan las 4 décadas de vida ya cumplieron
lo que acabo de mencionar. Ya estudiaron, tienen el dinero para tener un bebé y a lo mejor encuentran una pareja de manera tardía, razón por la cual pues retrasan la maternidad y la paternidad hasta después de sus 40. Y hay otro fenómeno que también ha crecido de manera muy importante, que es la diferencia de edad entre los hijos. Esto influye mucho en el factor de envejecimiento, porque el estándar es que los papás esperan a que los niños casi culminen educación primaria para volver a tener un hijo. Entonces, de alguna manera se están criando simultáneamente dos hijos únicos, porque el rango de edad que les separa es muy alto. Ahora, el aumento en la esperanza de vida. El 12% de la población mexicana tiene 60 años o más. ¿Por qué? Pues bueno, aquí la ciencia tiene gran responsabilidad y sobre todo estas expectativas de vida y expectativas tanto sociales como laborales se han prolongado. Nosotros podemos ver a personas de más de 60 años viviendo una vida productiva con jornadas completas, como si estuvieran a la mitad de la edad que tienen, porque los programas de retiro no favorecen, porque no se quieren jubilar, porque tienen una enfermedad crónica o degenerativa, pero reciben un tratamiento simultáneo. Entonces la persona es perfectamente capaz de trabajar en la mejor condición posible para su edad. La esperanza de vida en México, en el varón, es de 74 años cumplidos. Esa es la edad mínima normal para morir. Y en el caso de las mujeres, esta edad se elevó. Ahora la mujer mexicana muere entre los 78 y 80 años de edad. La mujer ha aumentado 2 años su esperanza de vida, esta expectativa. Razones multifactoriales, sobre todo por la morbilidad de la que padecen los hombres y la morbilidad de la que padecen las mujeres. El hombre tiende a padecer enfermedades más abruptas, es decir, más decisivas para perder la vida. Y la mujer está en esta sincronía con enfermedades crónicas, degenerativas, que se van a prolongar en el tiempo, pero no son de una muerte abrupta. Por ejemplo, en el varón es más factible encontrar situaciones de un hombre que pierde la vida por un infarto que una mujer. Cánceres, por ejemplo, ¿no? La mujer a lo mejor, el primer lugar es el cáncer cervicouterino, el segundo es cáncer de mama y complicaciones de diabetes. Entonces ahí podemos ver una diferencia de por qué gran parte de este 12% de la población mexicana son mujeres. ¿Qué implicaciones tiene? En sobremanera, las obligaciones están recayendo sobre el Estado para integrar a estas personas en lo que resta de vida, en actividades productivas, en programas, hospitalización, medicamentos, atención, especialistas, médicos. El crecimiento de la gerontología es muy considerable en nuestro país para saber qué hacer con una persona que rebasa esta edad. Y obviamente buscar que lleguen a un estado de vida saludable, lo mejor posible, como dice la política gubernamental. Hay una estadística también que nos habla de qué va a pasar para el año 2050. Pues bueno, nuestra comparación aquí lo da el Consejo Nacional de Población. Si bien ya vimos qué es lo que implica tener gran parte de la población adulta mayor, ¿qué va a pasar cuando lo comparamos con el índice de natalidad? Pues bueno, en esta presentación, específicamente en esta diapositiva, podemos ver qué es lo que pasa en año 2010 y cómo se proyectará para el 2050. Este proyecto de 2010 es muy parecido al de 2020. En eso no tenemos
como un cambio muy sustancial porque apenas es una década. Irónicamente, he de decirles que el índice de natalidad durante la pandemia tendió a elevar, mientras que otros estándares demográficos como divorcio, matrimonio, tuvieron otro tipo de movimientos. Hubo un gran número de divorcios, una disminución de matrimonios, un aumento en unión libre y parejas de hecho, es decir, sí viven juntos, pero no tienen planificado formar una familia. Entonces, por eso el indicativo no es tan variado. Sin embargo, aquí podemos ver cuántas personas podrán estar con vida siendo adultos mayores frente a los niños. Vamos a tener, por cada 10 personas, va a haber 8 adultos mayores y solamente 2 niños, tomando en cuenta que el niño se considera hasta los 14 años, según la Organización Mundial de la Salud y los estándares mexicanos también. En el medio laboral podemos ver exactamente lo mismo. De 10 personas que están trabajando, una es adulta mayor. Para el 2050, ese número irá creciendo en proporción a los números con los que iniciamos esta presentación. Es que la persona simplemente no se puede ir, ni pensionada ni jubilada. Una por decisión personal, otra porque el sistema no lo permite y en una tercera y excepcional porque la persona no tiene la prestación laboral para hacerlo. Entonces, es por esa razón que cada vez vemos a más adultos mayores ejerciendo vida productiva. ¿Cuáles son las consecuencias de envejecer? Bueno, en cuanto a las consecuencias del envejecimiento demográfico, vamos a tener desequilibrio piramidal. Ya no tenemos en la punta a los adultos mayores, sino en la base, y esto genera una problemática en la población económicamente activa. Hay un desequilibrio en la estructura demográfica por edad. Nacen menos, pero también mueren menos. Y vamos a tener circunstancias poblacionales que se refieren a crisis en sistemas educativos, es decir, no hay población que esté escolarizada, se pierde esa continuidad generacional y hay una crisis en sistema educativo. Nuestro país no ha llegado a ese punto. Sí hay una disminución educativa, pero no como en otros países. También puede ser el elemento psicológico, cómo influye de manera negativa ser adulto mayor y además seguir trabajando o no poder seguir trabajando porque sus condiciones de vida no se prestan para ello. Hay una gran posibilidad de ser pobre extremo, ser niño, ser mujer, ser indígena o de pueblo originario y ser un adulto mayor. Cuando tenemos estas combinaciones de a lo mejor mujer, originaria y adulta mayor, se potencializa 3 veces la posibilidad de ser pobre extremo. Como podemos ver, el envejecimiento tiene consecuencias y complicaciones que impactan muchos factores de la vida, no solo nacional, sino mundial. Hay también esta idea, este perfil psicológico de no querer vivir tantos años y una tentación hacia el que de hecho ya está siendo legalizada en muchos países. En nuestro país solamente tenemos la ley de la voluntad anticipada. No hemos llegado a la eutanasia, aunque la tentación es fuerte, de acuerdo a las cifras últimas de nuestro censo. Y para finalizar, tenemos una gran contradicción. Hay ciertas estrategias de la Organización Mundial de la Salud, que como bien sabemos pertenece a la ONU, en donde es algo muy contradictorio. Para empezar, en 2020 ellos establecen que es como la década del envejecimiento saludable, llegar a estas edades activos, mantenernos sanos en la medida de lo posible, tener capacidades, mejorar nuestro entorno
incluye medidas de salud, de actividad, de recreación. O sea, primero dijeron eso, pero después quieren declarar, o por lo menos ahí está como en pausa, declarar a la vejez como una enfermedad. Es decir, ser viejo es muy malo porque sale muy caro el sistema para mantenernos. Entonces, aquí está esta opción de dónde me coloco. ¿La vejez es una enfermedad o la etapa final de nuestra vida? Toda esta información podemos ahondarla en el boletín de la UNAM, en la obra de México en proceso de envejecimiento, si es que queremos recuperar más información o extenderla. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.